Te presentamos el programa Enfoque Bíblico. Enfoque Bíblico es un programa que busca encontrar respuestas concretas y profundas del diario vivir, enfocadas en los principios eternos de la palabra de Dios. Damos gracias al Señor que nos permite una vez más el poder entrar a su hogar a través de este programa del Enfoque Bíblico. Y en esta oportunidad queremos compartir una serie de enseñanzas en las cuales serán breves, 15 minutos, pero queremos de alguna manera empezar un nuevo formato y el cual queremos que la palabra del Señor edifique sus vidas, que la palabra pueda enseñar a sus vidas y a sus corazones y poderles dar a ustedes un pequeño bosquejo para que luego el Señor pueda seguir hablando a sus vidas y a sus corazones. En esta serie de programas lo hemos titulado Los Consejos Apostólicos. Recordemos que la base de la iglesia está fundamentada en la vida de los profetas y en la vida de los apóstoles. El Señor escogió a los apóstoles y los envió para poder fundamentar las iglesias precisamente en estas enseñanzas. Los consejos apostólicos nos van a ayudar a nosotros a que nuestra vida espiritual sea más efectiva, que la vida espiritual de nosotros pueda dejar fruto, que la vida espiritual pueda crecer y pueda desarrollarse en la obra del Señor. Y fíjense, en esta oportunidad queremos hablar el consejo apostólico de Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el versículo 13 y en el versículo 5. Y Pablo nos aconseja y nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. El apóstol Pablo nos aconseja a que cada día nosotros examinemos nuestra vida. Tendemos a examinar la vida de otras personas. Tendemos a estar examinando la vida de las personas que están a nuestro lado. Somos expertos para eso. Conocemos la vida de medio mundo, pero la vida nuestra no la conocemos. El profeta decía: engañoso es el corazón y más perverso que todas las cosas. El Señor quiere por su Espíritu y por su palabra que nosotros aprendamos y desarrollemos una habilidad para examinar nuestra propia vida. Una de las razones del por qué debemos de examinar nuestras propias vidas lo vemos precisamente ahí en Gálatas. Y quiero que me acompañe ahí en Gálatas, en el versículo 4. Y Pablo sigue hablándonos acerca de este concepto, de que podamos nosotros examinar nuestras propias vidas. Miren lo que dice en Gálatas 6:4. Dice la palabra de Dios: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y versículo 7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Creo que esa es una de las razones del por qué nosotros debemos de escudriñar cada día nuestra vida. Porque dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y tenemos que examinar nuestras vidas, tenemos que examinar cada día nuestros pasos, debemos de examinar cada día el porqué de nuestra conducta, debemos de examinar las consecuencias que pueden traer nuestras conductas y debemos de buscar una solución a esa conducta que muchas veces desagrada el corazón de Dios. Dios no puede ser burlado. Esto me recuerda, hermanos, en la vida en el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías.
porque las personas llevaban su ofrenda al altar, al templo, pero el sacerdote examinaba la ofrenda, examinaba al animalito que estaba siendo presentado. Y muchos de esos animalitos eran enfermos, eran cojos, eran ciegos, y el sacerdote hace una reprensión al pueblo y le dice que ustedes presentan al Señor los animalitos enfermos, los animalitos ciegos, y dice: preséntaselo a tu Señor, se agradará de ti. Y creo que esa es la razón principal por la cual nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos, porque ahora la ofrenda somos nosotros. Y al acercarnos nosotros al Señor como ofrenda, debemos de examinarnos a nosotros mismos, porque queremos agradar el corazón de nuestro Dios. Queremos agradar el corazón de nuestro Dios al acercarnos como una ofrenda agradable, dice el libro de Romanos. En Romanos capítulo 12, versículo 1 dice que nos presentemos al Señor como una ofrenda en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y esta es la razón principal del por qué debemos de examinarnos, porque queremos continuamente y diariamente agradar el corazón de Dios. Pero la segunda razón es lo que decía Gálatas, porque Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces Pablo día a día nos dice que nos examinemos a nosotros mismos para ver si estamos caminando en la fe, si estamos caminando en el evangelio correcto. Y fíjense que el mismo Pablo no solamente recomendaba a la iglesia a que se examinase a sí mismo, ya se lo mandó a decir a los corintios en 13:5, se lo mandó a decir a los de Gálatas, a los hermanos de Galacia en 6:4, pero él también se examinaba a sí mismo. Y dice ahí en Gálatas, en el capítulo 2 y en el versículo 2, y dice Pablo: pero subí a Jerusalén según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado, fíjense, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo está diciendo aquí que yo expuse en privado a aquellos apóstoles el evangelio que yo predico, el evangelio que yo vivo. O sea que Pablo también quiso ser examinado por aquellos hombres de Dios. Y es que en la vida cristiana, para que podamos tener éxito, para que podamos ser productivos, para que podamos agradar el corazón de Dios, primero tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Tenemos la palabra, la que nos ayuda a examinarnos. Tenemos el Espíritu Santo a través de una relación en oración para que ellos lleguen a examinar nuestra vida. Pero también tenemos a nuestros líderes, hombres piadosos que nos comparten la palabra, que nos enseñan la palabra, que nos dan consejo, para que a través de su consejo puedan examinar también nuestra vida. Pablo muestra un grado de humildad, y creo que eso es lo que nosotros necesitamos: humildad para dejarnos examinar. Muchas veces pensamos, dice Proverbios, que hay caminos que al hombre le parece que son derechos, pero al final son caminos de muerte. Cuando nosotros vamos a la iglesia, cuando nosotros nos acercamos a la iglesia, debemos de acercarnos con la actitud, debemos de acercarnos con la visión, con la perspectiva de que llegamos a examinar nuestra vida. No llegamos a examinar la vida del pastor, no llegamos a examinar la vida de los hermanos. Queremos que Dios nos examine a nosotros, queremos examinarnos a nosotros mismos, porque queremos agradar el corazón de Dios. Queremos nosotros de alguna manera poder sembrar cosas que el día de mañana van a ser cosechas maravillosas, pero es necesario que hoy nosotros seamos examinados. Hoy en día el mundo en el que vivimos no quiere ser examinado, no quiere acercarse a Dios. Y esto nos recuerda, hermanos, la historia de Adán. Adán, cuando fue expuesta su vida
Dice la Biblia que el Señor se acercó al huerto y empezó a preguntar: Adán, ¿dónde estás? Y Adán se escondió entre los árboles. Y Adán empezó a poner excusa: es que la mujer que me diste. La mujer empezó a decir: es que la serpiente me engañó. El hombre empieza a poner excusas con relación a sus fracasos. Empieza a poner excusa en todo lo que le pasa. Pero lo que debemos nosotros es examinarnos y decirnos realmente qué está pasando en nuestra vida. ¿Por qué tengo yo estos resultados? ¿Por qué mi familia tiene estos resultados? ¿Por qué mis hijos son tan rebeldes? ¿Por qué mis hijos no quieren nada con Dios? ¿Por qué nuestra vida está caminando de esta forma? Y creo que si nosotros nos dejamos examinar por el Espíritu Santo, vamos a encontrar las respuestas correctas del Espíritu Santo. Muchas veces queremos acercarnos y escuchar las respuestas que a nosotros nos convienen, pero debemos dejar que el Espíritu Santo sea el que coloque la respuesta correcta. Por eso es que cuando nosotros examinamos la vida de Gálatas para examinar nuestra propia vida, Pablo les dice ahí en Gálatas 1:6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces aquí vemos a la iglesia de Galacia que había seguido un evangelio diferente. Pero el problema de esta iglesia es que no quería dejarse examinar para ver por qué esta iglesia se había alejado de Cristo. ¿Por qué esta iglesia que un día estaba cerca de Cristo, por qué hoy la vemos tan alejada? Porque ese es el punto. Y Pablo explica en el versículo 10 y da la respuesta: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres o trato de agradar a Dios. Pues si trato, dice, de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esa es la razón del por qué muchas veces nosotros no queremos acercarnos para que nos puedan examinar, hermanos. Porque no queremos ser expuestos. Queremos agradarnos a nosotros mismos. Y Pablo dice que no debemos de agradar a los hombres, sino que debemos de agradar a Dios. Y el primer hombre al que no debemos de agradar es a nosotros mismos, a ese hombre viejo que está dentro de nosotros. Ese hombre viejo que no quiere dejarse examinar, que no quiere exponerse a la luz del evangelio. Pero creo que el Señor nos llama a nosotros a que podamos recibir el Espíritu Santo, que podamos recibir la luz de Dios. Y el propósito de la palabra es precisamente examinar nuestra vida, es llegar y ver cuáles son esas áreas que debemos de cambiar, cuáles son esas áreas en las cuales debemos nosotros de ser transformados y pedirle al Señor que cambie nuestra vida, y Él va a estar dispuesto a transformarnos si en nuestra vida hay una actitud en la cual hubo en la vida de Pablo, al decir: yo subí a Jerusalén para exponerle a aquellos grandes apóstoles que habían caminado con Jesús, para ver si el evangelio que yo predico, el evangelio que yo vivo entre los gentiles, es un evangelio conforme al propósito de Dios, si es un evangelio que agrada el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque dice en 2 Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y Pablo dice: yo expuse el evangelio para ver si es el evangelio correcto, porque la iglesia de Gálatas estaba alejada del verdadero evangelio. No que haya otro evangelio, sino que muchos perturban el evangelio. Por eso es importante que debemos de examinarnos y preguntarnos: Señor, ¿estoy caminando en el evangelio correcto? ¿Estoy caminando en el evangelio de los hombres? El evangelio que predicaban los apóstoles, el evangelio que predicaba Cristo, el evangelio que Cristo quiere que nosotros prediquemos, lo vamos a encontrar a través de las epístolas, lo vamos a encontrar a través de los evangelios, lo vamos a encontrar por medio de una revelación del Espíritu Santo. Esto quiere decir que tenemos que ser vidas que estemos en constante oración, en
constante intimidad con el Espíritu Santo. Podemos un día encontrarnos alejados del Evangelio que realmente Cristo quiere que nosotros prediquemos. Hoy es importante, a la luz de lo que vemos en muchas iglesias en el cuerpo de Cristo, que nos estemos examinando día tras día y que utilicemos la regla más maravillosa, que es la vida de Cristo, la vida de los apóstoles. Pablo decía: imítenme a mí como yo he imitado a Cristo. Él es el modelo, Cristo es el modelo. Yo debo de examinarme de acuerdo a la vida de Cristo y verme hacia mí mismo y ver qué cambios yo puedo hacer en mi vida. Pero muchas veces nos pasamos el tiempo examinando la vida de los demás, examinando la vida de las personas que nos rodean, y nuestra propia vida no la examinamos. Por eso en el Salmo 1:2 dice: bienaventurado el varón que medita de día y de noche. Será como un árbol plantado, será como un árbol que da fruto, será un árbol productivo, será un árbol que estará lleno de vida. Pero es un árbol que medita de día y de noche. Es un hombre que reflexiona. Es un hombre que se examina a sí mismo. David decía: tú me has examinado en lo más profundo de mi corazón. Y cada vez David veía cosas, no para desanimarse, sino para encontrarse con Dios y que Dios lo restaurara. Hay una diferencia entre la vida de Adán y la vida del endemoniado gadareno. La Biblia dice que ese hombre estaba desnudo, pero cuando él fue abierto sus ojos y él vio su desnudez, porque Jesús abrió sus ojos, abrió los ojos de su entendimiento, él vio su desnudez, pero él no salió huyendo como Adán, él se acercó a Jesús. Y dice la Biblia que el pueblo se maravilló porque lo vio bien vestido a los pies de Jesús. Cuando Dios abre los ojos, cuando nosotros nos examinamos por medio de Jesús, vemos nuestra desnudez y nos vestimos con las vestiduras de Cristo. Y las vestiduras en la Biblia hablan de las obras que Cristo quiere que nosotros ahora empecemos a practicar. Y nos acercamos a Jesús en una intimidad en la cual queremos estar en sus pies para seguir aprendiendo de Él. Es más, el endemoniado gadareno, después de ser restaurado, le dice: Señor, déjame ir contigo, quiero estar donde tú estás, porque eso es lo que hace la obra restauradora de Jesús. Cuando nos examinamos por el Espíritu de Jesús, por el Espíritu Santo, en nuestra vida entra una necesidad por estar a sus pies. Pero Adán se escondió, Adán se excusó en los árboles, y creo que nosotros tenemos que amar la verdad, y esa verdad en Cristo nos lleva a autodescubrirnos, nos desnuda ante el Señor y nos muestra la palabra cuál somos, para poder encender en nuestra vida un clamor y decir: Señor, cámbiame, renueva, haz una obra en nuestra vida y en nuestro corazón. No nos dejes seguir siendo iguales. Y creo que el Señor va a hacer ese milagro. Aquello que para lo que el hombre es imposible, para lo que la ciencia es imposible, para lo que la psicología es imposible, para el poder transformador de Dios es posible, si tan solo nos acercáramos a Él y decirle: Señor, examina mi corazón en el nombre de Jesús. Y esta oportunidad quiero dejarte esta enseñanza, que puedas meditar sobre ella y digámosle: Señor, examínanos cada día. En mi familia, examínanos, que nos examinemos. En lo natural es importante que estemos chequeando nuestra salud, examinando nuestra salud, para que podamos recibir esos diagnósticos e ir previniendo una enfermedad que puede causarnos estragos más adelante. Pero también en el alma hay cosas que necesitamos que Dios examine para que nuestra vida el día de mañana sea una vida productiva. Que Dios te bendiga y que el Espíritu Santo siga hablando a tu corazón y a tu vida.
Puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla y con mucho gusto estaremos dispuestos a ministrarte la palabra del Señor. Será un gusto poder estudiar juntos la palabra del Señor en unos estudios bíblicos que tenemos durante la semana. Cualquier horario, cualquier día, estamos dispuestos a poder hablar y acercarnos a ti para poder encontrar las respuestas de Dios. Que Dios te bendiga. Señor, yo quiero ser como tú. Tómame y haz de mí lo que tú quieres hacer. Cámbiame, por favor, amado Señor. Cámbiame, cámbiame, no me dejes seguir igual. Señor, yo quiero ser